La tercera categoría son los inmuebles de reestructuración. Estos se tipifican de varias formas según las condiciones particulares de cada inmueble. Por ejemplo, una condición particular se da en aquellos inmuebles que de forma inconsulta han sido objetos de intervenciones parciales o total, y esto ha conllevado a una deformidad irreversible en la organización del inmueble como tal. Otra condición que se da dentro de los inmuebles para que sea catalogado como de reestructuración son aquellos inmuebles que, a pesar de estar dentro del área del centro histórico, no tienen valores arquitectónicos notables. Una tercera condición se da en aquellos inmuebles que no tienen una correspondencia con la tipología histórica predominante en todo el centro histórico, pero que están aceptablemente integrados al área del centro histórico. Y finalmente están la categoría de las obras nuevas, que, como bien su nombre lo indica, son inmuebles que fueron construidos en un predio baldío dentro del centro histórico o en un predio liberado como resultado de una demolición, que no tienen ningún valor arquitectónico ni urbanístico. Son edificaciones básicamente nuevas. La arquitectura de Ciénaga siempre ha sido denominada como arquitectura republicana, refiriéndose básicamente pues porque fue producto de una bonanza económica muy fuerte que todos conocemos, y eso hizo que esa gran inmigración de europeos y de otras culturas se asentasen en Ciénaga y obviamente trasladasen toda esa cultura en nuestra ciudad. Eso coincidió pues obviamente con un periodo histórico, y por eso a nivel nacional, en nuestro contexto nacional colombiano, se le denominó arquitectura republicana y se encuentra por todo el país. Pero realmente, ya desde el punto de vista más riguroso de la arquitectura y ya más en términos académicos, realmente es una arquitectura ecléctica. La arquitectura ecléctica, como su nombre indica, es una mezcla de varios estilos. El último estilo así fuerte que se tenía a finales del siglo XIX, que era el que se venía realizando, era una arquitectura neoclásica. Y a partir de allí se empiezan a producir como una serie de licencias o de libertades en los arquitectos y en los constructores de la época, y se empezaron a insertar otra serie de estilos variados, ¿no? Con otra serie de ornamentación, y ya había como más flexibilidad a la hora de hacer los diseños. Incluso entraron estilos de Asia Media, o sea, todo lo que es la arquitectura de los libaneses, de los árabes, que también estuvieron aquí en nuestra región. Entonces, por eso se le denomina realmente arquitectura ecléctica. También hay unos casos de Art Nouveau. El Art Nouveau se origina a nivel mundial a finales del 19, principios del 20. Y en Ciénaga pues también se produjeron algunas construcciones muy importantes de ese estilo. No son muchas, pero sí existen, y obviamente también tienen un valor patrimonial importante y también necesitan pues de su conservación. Respecto al arte colonial, la arquitectura colonial, es importante hablar de este tema porque se incurren en muchos errores. Muchas personas hablan de la arquitectura colonial de Ciénaga, incluso en algunas canciones folclóricas muy queridas por nosotros, pues se habla de nuestra arquitectura colonial, y realmente no existe. Ejemplos de arquitectura colonial en Ciénaga realmente no hay. Pero hay que hablar de dos casos en particular, que son la iglesia de Ciénaga y el balcón colonial, que es una construcción que está en la esquina, en la parte de atrás de nuestra iglesia. En el caso de la iglesia, ella efectivamente fue colonial, se construyó en esa época, y gracias a que el pintor extranjero Marc se dedicó en un tiempo a hacer acuarelas de las construcciones más bonitas o más importantes de Colombia,
pues nosotros tuvimos la fortuna de que él hiciese una acuarela de nuestra iglesia y pues está ese documento histórico. Pero a finales del 19 y principios del 20, y siempre llegamos a las mismas fechas, porque efectivamente fue una época de gran movimiento económico y obviamente eso se refleja en nuestra arquitectura. En esa época pues se produjo un ennoblecimiento, y yo esta palabra la pongo entre comillas porque se produce un ennoblecimiento de nuestra iglesia, se transforma totalmente su fachada, se transforma totalmente su nave central e incluso se le inserta en la parte posterior lo que es la construcción de la parroquia. Y eso hace que la iglesia pues ahora no tenga nada de colonial excepto la cúpula del campanario, que es una cúpula mozárabe, y tal vez el tejado a dos aguas que tiene la nave central. Pero son cuestiones tan aisladas que obviamente no permite poder decir que nuestra iglesia tiene algo de colonial. Nuestra iglesia pues es prácticamente una iglesia con un estilo ecléctico. Y después el balconcito colonial, que es el edificio que está detrás, en toda la esquina, el mal llamado balcón colonial porque realmente eso es una construcción muy reciente. Esa construcción no fue realizada en la época de la colonia ni a posteriori. Tengo entendido que tenía unas barandas de hierro, pero producto de su deterioro decidieron poner esas de madera y pues da una impresión como si fuese un balcón colonial, pero realmente no lo es. Digamos que nuestro centro histórico es un centro histórico con una arquitectura republicana o ecléctica que tiene 4, 5 o 6 ejemplos muy importantes con una fundamentación arquitectónica fuerte y valiosa, como pueden ser, por ejemplo, la alcaldía de Ciénaga, el palacio, la iglesia, el Palacio Azul, la Casa del Diablo, y hay una que otra más ahí en la zona de la plaza que se le puede catalogar como de un valor desde el punto de vista estético importante. Pero en líneas generales no existen muchas construcciones importantes. Lo importante, y es donde quería llegar, lo importante del centro histórico de Ciénaga es su homogeneidad, es decir, todas fueron construidas más o menos en la misma época, entonces ellas guardan una relación, guardan una composición, hace de ella un centro histórico bello y que incluso ustedes muy bien lo saben, pues es muy idóneo para películas, para cuestiones de marketing, cuestiones de publicidad. La gente lo visita y lo valora mucho y pues es un centro histórico muy, muy bello y por eso nuestro municipio es uno de los pueblos catalogados como pueblo patrimonio y uno de los más bonitos de Colombia. Es bastante grande nuestro centro histórico, está catalogado desde la calle 5 hasta la 14 y de la carrera 9 hasta la carrera 18 aproximadamente, porque ahí se produce como un quiebre. Entonces es un centro histórico muy, muy importante. Como dije anteriormente, lo importante es su homogeneidad general, tiene su magia propia y por eso es tan importante para nosotros. Pues actualmente tenemos una normativa urbanística que lo protege y desgraciadamente pues no ha sido fácil conseguirlo. Se producen muchas construcciones que dejan mucho que desear. Siempre las construcciones más antiguas y más importantes, pues uno logra tener un control sobre ella, pero cuando es una construcción nueva, en un predio nuevo o en un solar que no tiene ninguna construcción y que la normativa indica y exige que sea una arquitectura que vaya en consonancia con nuestro centro histórico, pues generalmente las autoridades no hacen su trabajo y se producen unas construcciones que dejan mucho que desear, construcciones con un estilo, se salen completamente del estilo que deberían, sobre todo en la parte comercial, con muchas esteras metálicas y bueno, una serie de cuestiones que van minando y le van quitando la fortaleza que tenemos en nuestro centro histórico. Entonces, pues así en líneas generales y resumiendo es más o menos nuestra arquitectura de Ciénaga. ¿Cómo preservar el patrimonio arquitectónico nuestro? Bueno, se basa principalmente en unas normas urbanísticas que ya están dadas. Nosotros ya las tenemos. Hace creo que 24 o 25 años se logró
gracias a la gestión de varias personas en Ciénaga, creo que fue Guillermo Enríquez, creo que este señor Moscarela, que fue director del Infotep, y alguien más, o 2 o 3 personas más, y discúlpenme que ahora no lo recuerde, lograron eso tan importante que era la declaratoria de centro histórico. Entonces ya la norma está, la normativa y todo está catalogado y todo está aparentemente controlado. La cuestión, otros factores que inciden en esa preservación del patrimonio, porque ahí también entran temas del orden económico, porque una vez se restringen las modificaciones en esas construcciones, ya sí, eso se convierte en un hándicap para los propietarios de esos predios. Entonces el Estado o la administración municipal, pues pienso yo que está en la obligación de dar los suficientes ayudas, los suficientes apoyos para que esos propietarios puedan conservar sus bienes y que puedan estar en funcionamiento. Creo que hay un decreto en el que les permite a esos propietarios unas exenciones en el pago del impuesto predial, y eso cada cierto tiempo el Consejo Municipal lo tiene que refrendar, lo tiene que autorizar. Entonces eso ya es una ayuda. Pero también tiene que existir otro tipo de ayudas cuando un propietario cualquiera propone, mire, yo quiero hacer este proyecto para esta cuestión. Entonces las autoridades deberían tener un tratamiento preferencial a todos los propietarios del centro histórico. Y este tema es clave porque incluso los europeos en su momento tuvieron este problema. Ellos, cuando empezaron a restaurar algunos centros históricos de los pueblos y de las ciudades intermedias, porque ya las ciudades grandes son casos aparte, ¿no? Que eso no voy a entrar en ello ahora, pero en el caso de los pueblos y de las ciudades medianas, que es el caso de Ciénaga, cuando empezaron a intervenir los centros históricos, pues quedaban muy bonitos y se pretendía que ahí solo se estableciesen museos o edificios institucionales o cuestiones así concretas. Y eso hacía de que los centros históricos se muriesen, porque ya de la tarde hacia adelante, en las noches, eso era algo completamente sin vida. Entonces se dieron cuenta que eso no era autosostenible. Entonces ellos ya lo superaron y ya se dieron cuenta que en los centros históricos tienen que estar vivos, tienen que estar activos, tiene que estar toda la personalidad, toda la parte vernacular de las ciudades. No podemos, por ejemplo, en la Plaza de Ciénaga pretender de que ya no se ponga el vendedor de raspado, que ya no se ponga el vendedor de frito. No, lo que hay es que regular a esas personas. Lo que hay es que darle un orden, darles unas responsabilidades, darles unos derechos y unos deberes. Si usted tiene derecho a ponerse aquí, usted le hemos dado esta concesión para que se ponga a vender aquí un elemento, por ejemplo, no sé, papas fritas o raspado, o no sé, horchata, lo que sea, eso puede hacerlo. Pero bajo estas condiciones, usted tiene que colocarse aquí, tiene que mantener esto limpio, tiene que tener esta estética, tiene que hacer esto y esto. Entonces en cada sitio de la plaza, por ejemplo, se puede regular eso. Entonces ya eso es otra cuestión. Entonces ya el centro histórico empieza a tener vida, empieza a ser autosostenible y los negocios empiezan a tener beneficios. Y esos beneficios son los que permiten que los centros históricos sean autosostenibles. Eso es muy importante. Después hay un tercer aspecto que ustedes lo saben, que tal vez es el más importante, y es la cultura, algo del cual nosotros adolecemos mucho. Es la hora que todavía hay personas en Ciénaga que dicen abiertamente de que el tema de la declaratoria del centro histórico de Ciénaga es algo que nos está perjudicando. Entonces no somos capaces ni siquiera de valorar lo que tenemos ni de darle el potencial que tiene. Entonces es muy importante esta divulgación, esta propagación de este tema, sobre todo con los niños, con los jóvenes, con los estudiantes, para que las nuevas generaciones pues sí sean capaces de darle otro curso a nuestro centro histórico. Eso es muy importante para poder tener una buena conservación de nuestro patrimonio arquitectónico. Y tus ricas y verdes llanuras que pregonan riqueza inmortal. Agradecemos a nuestros invitados por su participación en nuestro programa Ciénaga Soy Yo,
e invitamos a la comunidad a promover el cuidado y preservación del centro histórico de la ciudad, ya que hace parte de nuestra identidad de cienaguero. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Hasta la próxima.